A la clase anterior sobre medidas de tendencia central, para concretar un poco el concepto, las medidas de tendencia central son medidas o indicadores estadísticos que nos permiten resumir un volumen de información con respecto a una característica determinada, estas características de tipo cuantitativo, y luego con ellas nosotros podemos dar cuenta cómo ellas tienden a reflejar, o sea, el análisis de las medidas nos permiten reconocer la forma en que los datos están concentrados o dispersos alrededor de un punto. Estos valores nos dan una orientación hacia dónde está la dispersión, pero no nos dice, por ejemplo, cuál es el volumen o la magnitud de esa dispersión. Para eso entonces usamos las medidas de dispersión o medidas de variabilidad, que en complemento con las medidas de dispersión nos dan un panorama más claro de la descripción de los datos. Para poder determinar al final de cuentas si los datos son homogéneos con respecto, o una población, una muestra es homogénea con respecto a una característica, o si tiende a ser heterogénea o dispersa con respecto a esa característica. Entonces nos permite también analizar el grado de representatividad que puede tener el promedio como medida básica y fundamental en las medidas de tendencia central. Entonces, las que vamos a ver son el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Y en alguna medida también el rango intercuartílico para que veamos su aplicabilidad para la detección de datos atípicos o datos extremos. Dentro de las medidas de dispersión tenemos el rango, es una medida de dispersión absoluta que trabaja con dos valores, el valor máximo y el valor mínimo, y en este caso nos dice cómo fluctúan los datos, cuál es la distancia entre el más pequeño y el más grande. Es una medida de dispersión absoluta porque nosotros en la teoría, en los textos, los estudiosos señalan que a mayor rango, mayor variabilidad cuando comparamos, pero resulta que esto es relativo. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de por qué el rango es una medida de dispersión absoluta. La podemos usar cuando vamos a comparar situaciones en los mismos órdenes de magnitud y con las mismas unidades de medida. Como ejemplo tenemos estos datos. Tenemos una serie de registros, tenemos el 2, el 1, el 4, el 3, el 8 y el 4, que nos refleja pues los valores extremos que son el 1 y el 8. Al sacar la diferencia, recuerden que el rango es una medida de dispersión absoluta, pero también se puede considerar una razón aritmética. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo me da 7. ¿Qué pasa? Esto también está muy afectado por valores extremos y tiene que generar alguna apreciación cuando realmente lo que estamos comparando, valga la redundancia, es comparable. La desventaja es que solo utiliza dos valores y no puede utilizarse para comparar poblaciones y muestras de diferentes naturaleza. Por eso se dice que es una medida de dispersión absoluta. Por ejemplo, si yo voy a ver el rango salarial entre la categoría laboral más alta de una empresa, cuál es la diferencia entre los directivos y los mandos medios, por ejemplo, los directivos y los mandos medios, cuáles son o los directivos, por ejemplo, cuáles son sus diferencias salariales con respecto a las diferencias salariales que pueden tener, por ejemplo, los operarios. O si yo quiero, por ejemplo, allí voy a tener una distorsión en esos rangos a la hora de hacer el análisis. Pero yo también podría querer ver la producción, por ejemplo, de naranjas en Panamá. Entonces voy a ver la producción de naranjas en Panamá versus la producción de naranjas en Tampa, Florida. Cuando verifico, son de la misma naturaleza porque es producción de naranjas, son las mismas unidades de medida que vamos a utilizar, pero resulta que cuando voy a analizar la magnitud de la producción en Tampa, Florida puede ser mayor, mucho mayor que la magnitud de la producción en Panamá. Y puede también esos rangos denotar mayor variabilidad, por ejemplo, en Tampa, Florida, y resulta que pasa que la diferencia que hay
no necesariamente significa que hay mayor variabilidad, sino que es una medida que está sujeta a la magnitud de la medida. Por ejemplo, yo digo el salario de los gerentes de recursos humanos en Panamá versus los salarios de los gerentes de recursos humanos, por ejemplo, en Finlandia. Entonces, si voy a ver, son gerentes de recursos humanos, están a un nivel directivo. Vamos a suponer que la diferencia salarial vamos a verlas en dólares, pero resulta que quizás el nivel salarial que dan allá es mucho mayor que el nivel salarial que dan acá en Panamá. Y la diferencia absoluta realmente no va a dar cuenta de que haya más dispersión en aquel que tiene mayor diferencia, sino que la diferencia se debe al orden de magnitud de la medida que estamos tomando. Entonces solamente podemos hacerlo cuando realmente son comparables. Por eso se dice que es una medida de dispersión absoluta. También tenemos pues aquí, pues nuevamente el rango que vimos hace un ratito. La desventaja es que, como les decía, no se puede utilizar, pero quería compararlo con el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre los percentiles 75 y percentil 25. Por ejemplo, si yo tengo el rango sería la diferencia entre el máximo y el mínimo, sería toda esta. Pero el rango intercuartílico, este rango, es la diferencia que hay entre el percentil 75 y el percentil 25, es decir, los que están más cercanos a los valores centrales. En ese sentido, yo puedo decir que un 50% de la distribución fluctúa entre un valor y otro y puede representar mejor al conjunto de datos y no se va a ver alterado por esos valores extremos. El rango intercuartílico también me sirve para identificar, por ejemplo, datos extremos. Hay una fórmula que me permite hacerlo, lo vamos a hacer un ejercicio, la aplicación del rango intercuartílico. Es un rango mucho menos sensible, está menos sensible que el rango o la amplitud total, porque él trabaja con los valores extremos, trabaja con los extremos que representan el percentil 75 y el 25, es valor más centrado, es un rango más centrado. Tenemos la varianza poblacional, denotada por sigma cuadrado, cuya fórmula es la siguiente. Sigma cuadrado, que es varianza poblacional, es la sumatoria de cada valor menos su promedio, todas esas diferencias elevadas al cuadrado. Elevadas al cuadrado, ¿por qué? Porque cuando yo tomo cada valor y le resto su promedio, y yo sumo las diferencias, eso va a tender a cero por una propiedad matemática que tiene el promedio. Entonces lo que se hace es que se eleva al cuadrado y se divide entre n. Este es un promedio de las distancias al cuadrado que existen con respecto a la media aritmética del conjunto de datos. Mientras más grande es esta varianza, o mayor es la varianza, mayor variabilidad. Pero pasa lo mismo que en el rango. Eso tiene que ser en función de la magnitud, el orden de magnitud, es decir, si está en decenas, centenas, millones, y en las unidades medidas, para poder decir que son comparables a la hora de comparar. Porque la varianza mantiene también, en alguna medida, el efecto del orden de magnitud, y las unidades que se traducen aquí son unidades cuadradas, es decir, si yo digo kilos, estoy viendo el peso, la varianza se da en kilos al cuadrado. Y eso no tiene sentido, o dólares al cuadrado. Esto se le llama el momento 2, que es un cálculo matemático que se utiliza para la definición de la varianza. Y teníamos que calcularla para después calcular lo que se llama la desviación estándar, que vamos a ver más adelante. Pero realmente ella es una medida que puede decirnos mucho o puede decirnos absolutamente nada, si los elementos que voy a comparar no son realmente comparables. Él es un estimador sesgado cuando las son grandes, es un estimador sesgado de la varianza poblacional. Sin embargo, la fórmula cambia cuando estamos en varianza muestral para que él llegue a ser insesgado. Lo importante es que cuando trabajamos con la varianza,
sepamos que las calculamos solamente para tener una información, sino que más adelante vamos a calcular un indicador que realmente nos da cuenta de la variabilidad de los datos. Miren, la varianza no puede dar negativa. Si ya da negativa, significa que nosotros estamos haciendo un cálculo mal, porque sus unidades se encuentran al cuadrado. La varianza muestral tiene básicamente la misma fórmula funcional, solo que se divide entre n-1 y en vez de sigma se usa s cuadrado. Nosotros generalmente trabajamos con varianzas muestrales, pensando que aunque pienso que sea una población, se trata de una gran muestra. El mismo ejemplo nos va llevando a si usamos una u otra fórmula. Igual a cada valor le resto su promedio. Si yo sumo esas diferencias, ella siempre va a dar 0. Pero ocurre que si yo le elevo al cuadrado, entonces este problema del signo desaparece. Y voy a seguir teniendo las mismas condiciones del anterior, que los datos se dan en unidades cuadradas y no puedo asegurar que a mayor varianza, mayor variabilidad. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza en cualquiera de los casos. Es decir, después de obtenida la varianza muestral o la varianza poblacional, dependiendo del ejercicio que estemos haciendo, siempre la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Se tenía que calcular la varianza para obtener realmente la que nos interesa, que es la desviación estándar. Sin embargo, hoy en día con el computador no hace falta o no es necesario calcular la varianza, porque ya tenemos funciones de Excel que nos permiten directamente calcularla y el algoritmo hace todo el proceso y nos entrega la raíz cuadrada de la varianza y nos da entonces ya sea la desviación estándar poblacional o la desviación estándar muestral. Entonces, ella mide la variación de los datos en términos absolutos. Se interpreta como la distancia promedio de los datos a su media. Se expresa en las mismas unidades que están expresados los datos y siempre se toma el lado positivo del radical. El coeficiente de variación, bueno, esto es, quizás no tenga una figurita aquí, sería importante generarla. Esto en el ejercicio práctico les voy a hacer una figurita para que se comprenda mejor lo que hace la desviación estándar a la hora de utilizarla como indicador de variabilidad. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. En cambio, las anteriores son medidas de dispersión absoluta. ¿Por qué es relativa? Porque estoy sacando una razón. Estoy sacando cuánto de la varianza, llámese S para muestra o sigma, perdón, cuánto de la desviación estándar, llámese S para muestra o sigma para población, está contenido en el promedio. Entonces aquí estoy usando X barra, pero también podría ser mu, ya sea el coeficiente de variación para una muestra o el coeficiente de variación para una población. ¿Cuánto de la variabilidad está contenido en el promedio? Entonces, como les decía, es una medida de dispersión relativa, porque si yo saco una razón, yo pierdo el efecto de las unidades de medida, pero también pierdo el efecto de el orden de magnitud, porque si esto está en miles aquí y esto está en 1000 aquí, se eliminan los ceros. Si esto está, por ejemplo, en metros y esto está en metros, se eliminan los metros y queda en función de una razón que a multiplicarla por 100 la podemos interpretar como un valor relativo. Y la teoría dice, en mucha coincidencia, porque también varía en algunos autores, que a mayor coeficiente de variación, mayor variabilidad. Y aquí sí lo podemos afirmar. Y lo que también me afirma es que mientras más cercano a cero el coeficiente de variación, más representativos son los datos o más consistentes son los datos, es decir, que el promedio es más representativo. En otras palabras, el conjunto, la población o la muestra que estamos analizando tiende a ser consistente o muy parecida con respecto a esa característica, porque nos lo está diciendo ese coeficiente de variabilidad, es decir, los datos están más cercanos a su promedio, es decir, mientras tiende a cero. Pero mientras más se aleje de cero, empieza a haber más variabilidad. ¿Cuál es el parámetro que utilizan, por ejemplo, el área de ciencias sociales, financieras, económicas?
utilizan como parámetro el 33% o 30%. Es decir, si el 30% es el valor que nos genera un coeficiente de variación, o yo calculo un coeficiente de variación que me da alrededor del 30% significa que la población que estoy analizando es, con respecto a la variable, es heterogénea, es decir, no es parecida o no tiende a tener similitudes, tiende a ser bastante dispersa con respecto a esa variable, es decir, su promedio no lo representa. En este caso, lo que se hace es, teniendo un resultado como este, puede ser que yo esté trabajando con una población o una muestra y realmente lo que tengo son subpoblaciones que debo analizar no como un todo, sino en segmentos, logrando segmentos homogéneos dentro de esa población. Y que imposible yo pudiera hacer algún tipo de análisis en forma global o general. En otras palabras, si yo tengo un coeficiente de variación tan alto como el 30% más, significa en un caso, por ejemplo, donde yo tenga la edad de un grupo de un mercado potencial, y la edad es la variable determinante y ya está sobre el 33% para esa población, quiere decir que si yo quiero vender un producto cuyo determinante es la edad, a la hora de aceptarlo, o la aceptación del mismo, o los gustos hacia él, entonces yo tendría que hacer algún tipo de campaña no genérica, sino segmentada, de acuerdo a esos grupos de edad, porque sé que hay la diferencia en la aceptación del producto depende de esa característica. No lo puedo hacer en una campaña global, tendría que hacer una campaña segmentada. Entonces, igual que yo tengo un proceso donde estoy midiendo el tiempo de respuesta y mi coeficiente de variación me da muy alto, es decir, arriba del 30%, significa que ese proceso quizás no lo deba hacer generando una misma línea de actuación, sino que tendría que segmentar el modelo de gestión o el modelo con que gestione ese proceso, de manera tal de que él dé cuenta de las peculiaridades de la muestra al segmentarla por alguna característica que genere realmente esos cambios. Y esas características las tengo que investigar posteriormente. Por eso, el indicador estadístico me dice, hay heterogeneidad en esta población con respecto a esa variable. En ese caso, no la puedo ver como un todo, tengo que segmentarla, tengo que buscar características de segmentación hasta lograr segmentos que sean homogéneos entre ellos, dentro de ellos, pero distinto entre ellos para poder entonces tener algún nuevo modelo de actuación. Cuando deseamos comparar la dispersión de dos atributos, ella se utiliza cuando queremos comparar también, por ejemplo, lo que le he hablado es con respecto a una muestra, pero si yo quiero comparar diferentes poblaciones, yo también puedo utilizar el coeficiente de variación. Por ejemplo, yo tengo diferentes poblaciones y yo quiero comparar una población con respecto a otra en esa medida, no importa que los órdenes de magnitud sean distintos, porque ya el coeficiente de variación lo vamos a analizar en forma relativa. Igual pasa si yo quiero comparar dentro de una misma población varias medidas numéricas o cuantitativas y quiero ver si el grupo del que he extraído esa información, esas variables tienden a ser distintas o no, o son características que los hacen homogéneos o los hace heterogéneos. Es decir, yo puedo decir, esta población es homogénea con respecto, por ejemplo, al ingreso salarial, pero es heterogéneo con respecto a, por ejemplo, la antigüedad o con respecto a el número de hijos o cualquier otra variable de tipo cuantitativa. Ella me ayuda para eso. Ella expresa la variación de los datos con porcentaje de promedio, que era lo que decía. ¿Cuánto del promedio, cuánto de la desviación está contenida en el promedio? Y cuando también es útil, como les decía, unidades diferentes, dólares, día de asistencia. Los datos están en las mismas unidades, pero las medidas son muy distantes, es decir, cuando los órdenes de magnitud son muy grandes.
por ejemplo, los ingresos de los ejecutivos superiores y los ingresos de los empleados no calificados. Es una cantidad adimensional porque al dividir perdemos las unidades de medida y se genera en términos porcentuales. Por ejemplo, si el peso tiene un coeficiente de variación del 30% y la altura tiene un coeficiente de variación del 10%, los individuos presentan una dispersión en peso, tienen más dispersión en peso que en altura. Quiere decir esto que esa población tiene más o menos el rango de altura, está alrededor del promedio, con bastante seguridad. Sin embargo, en el peso ya tenemos diferencias entre las personas observadas. Diferencias que me permiten a mí decir que el promedio no los representa. La única desventaja es que no lo puedo utilizar, por ejemplo, en algunas escalas donde yo tenga valores de cero como referencia, que el cero tenga un significado. Por ejemplo, yo no puedo comparar 0 grados centígrados con 4 grados centígrados o 0 grados centígrados es diferente a 0 grados Fahrenheit. Esto es en escalas de intervalo. No puedo utilizarla en escalas de intervalo y tampoco puedo usarlo con valores negativos. Por ejemplo, una aplicación es que los ingenieros electrónicos hablan de la razón, que es la señal ruido. Señal es la señal entre el ruido, su inverso. Pero ¿qué pasa? Yo también puedo utilizar el coeficiente de variación específicamente para tomar decisiones sobre dónde invertir, el riesgo. También les hablaba que se usa 30-33% en el área económica y financiera, pero también puede ocurrir que en el área de ciencias naturales o ciencias biológicas o en el área, por ejemplo, de aeronáutica o del área marítima, donde, por ejemplo, hacer bitácora de cómo están las herramientas o cómo están las maquinarias. Entonces, los indicadores que ellos midan cada cierto tiempo, yo tengo una bitácora de cada 45 minutos y resulta que yo voy a ir midiendo esos aparatos y me doy cuenta que los indicadores de esos aparatos están presentando un promedio y a través del tiempo al que yo le puedo sacar la dispersión o la desviación estándar y puedo calcular cómo está su coeficiente de variación. Si las medidas que yo espero se deben mantener consistentes en el tiempo, quiere decir entonces que yo no me voy a ir a un 30%, yo me iría a un valor como 5 o 10%. ¿Por qué? Porque la no observancia de algún tipo de acción con respecto a esas maquinarias puede traducirse en una afectación en la vida humana. Entonces ya mi coeficiente de variación debe hacerlo más conservador, es decir, para el análisis o la interpretación. Lo mismo puede ser en finanzas, que yo no puedo especular, que yo no tengo mucho capital y entonces quiero hacer una inversión que quizás no me reditúe tanto, pero puede generar la confianza de que voy a ganar. Y si pierdo, voy a perder poco. Entonces ahí lo que yo tengo es que trabajar con coeficientes de variación más pequeños a efecto de que no me puedo dar un mayor riesgo. Entonces son las aplicaciones que se le pueden dar al coeficiente de variación. También la desviación estándar, además de ser utilizada en el coeficiente de variación, puede ser utilizada en una regla empírica generada a través del teorema de Chebyshev para interpretar la dispersión absoluta. Se distribuyen intervalos alrededor del promedio. Con esto se determina en dónde se sitúan los valores de una distribución de la frecuencia en relación con la media aritmética. Eso es la esencia en una distribución simétrica o casi simétrica, es decir, donde su media, mediana y moda son casi la misma. Yo puedo decir o asegurar que a una desviación estándar, o sea, es decir, a una desviación estándar, a menos 1 y una desviación estándar del promedio,
se encuentra el 68% de las observaciones. Y yo puedo decir que a dos desviaciones estándar, es decir, entre -2 y 2, alrededor del promedio, se encuentra el 95% de las observaciones. Y yo puedo decir que a tres desviaciones estándar, es decir, a un porcentaje mucho mayor, es decir, 99% de las observaciones se encuentran más o menos tres desviaciones estándar. Con este teorema, nosotros podemos presumir que si yo tengo un promedio y una desviación obtenida de un conjunto de datos que son casi simétricos, datos son casi simétricos, cuando su media, su mediana y su moda son casi iguales, o cuando yo trabajo promedios de promedios en un volumen considerable de datos, es decir, 30 datos más, yo voy a poder asegurar tener casi simetría, o cuando yo tengo un registro voluminoso, por ejemplo, el que vimos el ejemplo de Tenaris S.A., donde vimos los rendimientos, donde teníamos 1600 y pico de registros, nosotros podemos decir que de alguna medida podemos garantizar la simetría, sobre todo porque estábamos trabajando con rendimientos que son razones, o en el caso de que usted use el logaritmo de un número asociado a un valor, los logaritmos del número de un conjunto de datos mayores de 30 pueden tender a tener una distribución simétrica. Entonces, dados dos valores estadísticos, dos medidas estadísticas como el promedio, una medida de tendencia central, y la desviación estándar, una medida de dispersión, con esos dos valores usted puede acercarse a una inferencia. No quiere decir que le va a dar exactamente igual con el conjunto de datos real, es una estimación. Y yo puedo decir, por ejemplo, que entre a una desviación estándar, es decir, el promedio más o menos una desviación estándar, yo tengo el 68% de los datos de los registros. Es decir, 2.2, que sería mi promedio, más o menos 0.8, y eso me va a dar, si se lo sumo, me da 3, y se lo resto, me va a dar 1.4. Eso significa que hay una posibilidad del 68% de que los datos fluctúen entre 1.4 y 3.0, o que el promedio observado esté alrededor de estos valores si se trataran de muestras. Es decir, si yo sacara 100 muestras, ¿verdad? Si yo sacara 100 muestras, 68 de ellas van a tener sus promedios entre 1.4 y 3.0. Pero si se trata de unos datos específicos, yo puedo decir que el 68% de esos datos van a fluctuar entre 1.4 y 3.0. Y aquí, si fueran dos desviaciones estándar, es decir, el 95%, yo puedo decir que el 95% de los datos, es decir, a dos desviaciones estándar, se encuentran entre 0.6 y 3.8. Esto, si tuviera unidades en media, lo entenderíamos mejor y lo vamos a ver en la práctica. ¿Qué significa esto? Que mi promedio, más o menos dos desviaciones estándar, yo voy a tener un límite inferior y un límite superior que me dice que el 95% de ellos va a estar alrededor de estas observaciones. En la medida de que el tamaño de la muestra aumente, la realidad y el teorema se hacen uno. Cuando tengo menos datos, pues puede haber una diferencia. Quizás yo no encuentre que el 95% de los datos se sitúa entre 0.6 y 3.8 a dos desviaciones estándar. Pero si yo tenía 20, tengo 25, tengo 30, tengo 100, 110, tengo 200, en la medida en que yo haga mayores revisiones, yo voy a tener más cercanía a lo que dice el teorema. Esto en estadística se denomina la ley de los grandes números y estabilidad de las frecuencias. Es decir, a mayor observación, más la parte empírica se hace la teórica. También tenemos otra aplicación de la desviación estándar, es convertir los datos normales normales estándar o típicos. Es decir, yo voy a transformar mis variables que están en la unidad de medidas X y las voy a transformar en unidades, en una variable que no tiene unidades de medida. Esta es la Z
o valores estándar que se utilizan en una distribución casi simétrica, que en probabilidad se llama la distribución normal. Pero se utilizó para poder estandarizar los valores de X para cualquier problema, poder asociarlos a una tabla y buscar la probabilidad. Hoy en día el Excel me permite trabajar con los valores directos y calcular esa probabilidad. Aquí lo vamos a utilizar es como un indicador de desviación de los valores con respecto al promedio y que me puede dar cuenta si estamos en una zona de riesgo o si estamos en una zona de cuidado, muy parecido a lo que se vio con los percentiles. Por ejemplo, aquí yo tengo un valor del promedio 2.2 y tengo una desviación estándar de 0.8. Si yo quiero transformar un valor de 3.3 en valores Z, entonces lo que tomo es el 3.3 menos el promedio de un conjunto de datos 2.2 y luego lo divido entre 0.8 que es la desviación estándar y eso me va a valer un valor Z. Es decir 3.3 en términos de X y en sus unidades de medida, es decir, un valor de 1.38 para un valor típico. Ese valor típico de 1.38 puede ser el mismo para cualquier otro X de acuerdo a su media y su desviación estándar. Lo que me da cuenta es a cuánta distancia tengo el valor que estoy transformando con respecto al promedio. O sea, cuál es la distancia que él está con respecto al promedio. Y eso me permite hacer algún tipo de apreciaciones. Si, por ejemplo, yo estoy entre 1 y menos 1, por ejemplo, porque este z puede ser negativo, porque yo puedo tener valores z positivos y negativos. Tengo positivos cuando el valor que estoy analizando está por encima del promedio y tengo negativos o z negativos cuando mi valor está por debajo del promedio. Eso también me da una oportunidad de análisis. ¿Qué ocurre? Si yo digo que a una desviación estándar se encuentra el 68% de las observaciones. Nosotros estamos viendo que esto no está a dos desviaciones estándar, pero está un poquito más allá del 68%. Nosotros podemos tener algún tipo de criterio o de umbral a la hora de hacer análisis. Es decir, si yo quiero ser bien conservador, o sea que un promedio esté alrededor de un valor para hacer un análisis, o sea que hay bastante consistencia, entonces ese valor, si lo quiero analizar, yo puedo decir que él está ya en una zona de alerta porque ya está en la zona cercana a las dos desviaciones estándar. En cambio, si él se mantiene alrededor de 1 y menos 1, significa que él está muy cercano al promedio del conjunto de datos, así que él es todavía un valor que no está en riesgo. Pero también depende del problema o la situación. Ya si está arriba de dos desviaciones estándar, positivos o negativos, significa que yo podría tener un asunto crítico o no crítico porque va a depender de la variable que estoy analizando. Si es tiempo de respuesta y está por el lado positivo, pues enhorabuena. Pero si está, por el lado negativo, enhorabuena. Pero si está por el lado positivo, ya empiezo a tener algún tipo de dificultad para efecto del análisis. Vamos a ver un ejemplo que le dé más claridad a esto. Por ejemplo, yo tengo el registro del año 2001 al 2010 de los accidentes, pueden ser laborales. Puede ser que estos son accidentes de una empresa, la accidentabilidad. Entonces, si yo quisiera, voy a mostrarle cómo se sacaría el promedio, cómo se sacaría la desviación y la varianza de forma manual. Y luego entonces lo vamos a ver también en el computador. Miren, si yo quiero el promedio de los años, sería sumar todos los años y dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividir entre 10. Sumo todos los valores, lo divido entre 10 y mi media aritmética me da 52. Quiere decir que el número de accidentes promedio al año es hasta alrededor de 52 accidentes por año. Obviamente va a haber años en que voy a estar por encima y por debajo de ese promedio, porque lo puedo ver aquí, cuando a cada valor le resto su promedio, tengo menos 18 el primer año con respecto al promedio de la serie. El primer año estuvimos
18 menos que el promedio, ya en el segundo año menos 6, menos 5, ya en el año 2004 tuvimos 6 accidentes sobre el promedio, y así sucesivamente, menos 13 accidentes por debajo del promedio, y los demás años tuvimos accidentes por encima del promedio. Si yo sumo todas esas diferencias al cuadrado, perdón, todas esas diferencias sin elevarlas al cuadrado, es decir, menos 18, menos 6, menos 5, todo eso me debe dar 0. Si yo trabajara con valores, tuviese unos valores decimales, el Excel me va a dar realmente la cuenta de la suma, pero si lo hago manualmente puede ser que me da aproximadamente 0 por efecto del redondeo. Lo importante aquí es que la regla o el teorema se comprueba siempre, ya sea que tenga, en este caso, 10 datos o tenga 1000 datos, siempre la diferencia entre cada valor y el promedio que lo generó, la sumatoria de esas diferencias positivas y negativas va a ser 0. Por eso es que se eleva al cuadrado. Se eleva al cuadrado para quitar el efecto del orden de magnitud. Hay una desviación que no las traje aquí a colación porque a la larga es lo mismo y significa lo mismo en forma exploratoria, es la desviación media absoluta. La desviación media absoluta trabaja con los valores absolutos de las diferencias y luego lo divide entre el número de observaciones para sacar la desviación media absoluta promedio. Es decir, yo voy a sumar los valores despreciando el signo y luego lo voy a dividir entre 10. Ese valor obtenido se llama la desviación media absoluta. Pero con ella ya después no puedo trabajar para calcular la desviación estándar. Con quien yo tengo que trabajar es con la varianza. La varianza tiene como fórmula la sumatoria de las diferencias cuadradas entre cada valor y su promedio. Y luego esas diferencias cuadradas, es decir, esto es 34 menos 52 me da 18 negativo. Elevado al cuadrado me da 324 positivo. Igual cada una de las diferencias, 36, 25, 169. Sumo las diferencias al cuadrado y me da 876, que lo voy a colocar en el numerador y luego lo voy a dividir. En este caso está trabajándose con la muestra, lo voy a dividir entre n-1 y voy a obtener allí la varianza muestral. Esa varianza muestral, al extraerle la raíz cuadrada, me da 9.9 y luego, si yo veo esa varianza 97.3, yo no puedo decir absolutamente nada. Yo digo, la varianza es 97.3, a menos que yo vea los accidentes por ejemplo, en la empresa, una empresa de construcción, por ejemplo, que tiene divisiones o sucursales en diferentes provincias, yo podría entonces verificarlo, o si yo voy a analizar en la empresa de construcción 1 y la empresa de construcción 2, yo podría verificar si las varianzas están siendo similares o distintas, y yo puedo decir que a mayor varianza, mayor variabilidad en los accidentes, y lo que tengo que tener en cuenta para poder decirlo es que ambas empresas tienen más o menos el mismo tamaño y tienen más o menos la misma actividad y el mismo número de empleados, casi el mismo número de empleados, no igual, pero un volumen similar. Si yo voy a calcular, por ejemplo, el coeficiente de variación, que es la relación entre la desviación estándar y el promedio, me da 19%. Entonces yo puedo decir que los datos, todavía ese promedio en alguna medida representa al conjunto de datos. Si yo me voy acá y calculo el intervalo del 68% superior e inferior, ¿cómo se calcularía? Tomo mi promedio, que en este caso es 52, y le voy a sumar una desviación estándar, es decir, 52 más 9.9 me debe dar el intervalo superior que es 62 y 52 menos 9.9 me debe dar el intervalo inferior de 42. Entonces yo puedo decir que
los accidentes fluctuaron entre 42 y 62 accidentes en el 68% de los años analizados, alrededor del 42 y 62 accidentes en el 68% de los años analizados. Eso sí es cierto que en la medida en que tengo una serie de historia más larga, esto va a coincidir con el teorema. Luego tengo el valor Z, vamos a ver, puedo ver el inferior o el superior. Yo puedo ver así, inferior y superior sería más o menos 1,62. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo mi promedio, ¿verdad? Le resto, perdón, tengo mi valor, un valor que genero, como el que dice aquí, para el año 2011 los accidentes ascendieron a 68. ¿Cuál es su condición con respecto a los valores típicos de la serie? Entonces, 68, que es el valor que quiero analizar, que está fuera de la serie, 68 menos 52, todo eso entre la desviación estándar da 1,62. ¿Qué significa? Que él está en más o menos 1,62 en valores típicos. Yo todavía puedo decir que está en un área, dentro del, más o menos uno está el 68%, quiere decir que nosotros decimos que más o menos nuestro valor se está dispersando, ese valor 68 se está dispersando hacia los valores correspondientes. Está muy cercano a las dos desviaciones estándar, es el 95%. Es decir, él se está saliendo del control del conjunto de datos. Ya tengo una alerta sobre ese valor porque él está más cercano, ya se salió del 68%, quiere decir que está por encima de mi promedio en 1,62. Ya empiezo a tener un umbral que tiene un significado de alerta. No en forma crítica, pero sí me alerta a realizar una actividad o contingencia para que no llegue a un valor Z de 2 o mayor de 2. Si fuera por el lado negativo, en este caso me dio por el lado superior, aquí dice inferior, pero aquí me dio por el lado superior, quiere decir que estoy generando más accidentes. Si este valor me hubiera dado negativo, quiere decir que yo estoy, el dato está atípico, pero estaría atípico por debajo de lo que espero. Es decir, que estoy en una zona de mejoría. Si fuera, porque la variable es accidente y yo lo que quiero es menos accidente, es decir, que está por debajo del promedio de la serie en 1,62 valores estándar. También tenemos las medidas de forma, que son la simetría o sesgo y la kurtosis, que se calculan con el momento 3 y el momento 4, pero esto es bastante engorroso calcularlo, porque primero tendría que calcular las desviaciones, luego dividirlo entre la desviación, luego elevarlo al cubo y hacer la sumatoria de esta operación para cada una de las observaciones. Y luego todo lo que obtengo lo divido entre el tamaño de la población. Si fuera la muestra, entonces está sigma es con la muestra, sigma muestral, y luego el tamaño de la muestra. Entonces lo que pasa aquí es que esto se utilizaba en tiempos donde hacer los cálculos rápidos, no habían computadoras que nos permitieran hacerlo, o sea, grandes computadoras, grandes elementos para el cálculo. De ahí nace la parte teórica de las medidas de forma, pero hoy en día el Excel hace esto en forma rápida, sin que tengamos que generar cálculos manuales tan grandes, y sobre todo hoy en día que trabajamos con miles de datos y cientos de datos en nuestras oficinas. Lo que miden aquí va a ver es la interpretación, porque por ejemplo, si yo quiero medir el sesgo me dice hacia dónde está la dispersión, si está hacia a la izquierda, o si está a la derecha, sea sesgo positivo o sesgo negativo, o si la distribución es simétrica. En este caso también está simétrica, pero tiene un comportamiento distinto, se hace un análisis diferente. Tenemos dos distribuciones simétricas, una distribución simétrica, pero que genera dos comportamientos
asimétricos. Entonces, por eso también es importante hacer la figura o el histograma para conocer cómo se distribuyen los datos. Entonces, sabemos que una distribución es simétrica si la mitad izquierda de su distribución es la imagen de la derecha, es decir, su media, su mediana y su moda son la misma. Su es insesgada, su sesgo es cero. En las distribuciones simétricas, la media y la mediana coinciden. Si solo hay una moda, también coinciden. Si hay más de una moda, puede que esto genere lo que observamos. La simetría es positiva o negativa en función de a qué lado de la curva se encuentra la dispersión o la cola. La media tiende a desplazarse hacia los valores extremos, es decir, si yo tengo una dispersión a la derecha, mi promedio va a ser mayor que el conjunto de datos. Y si yo tengo una cola o una dispersión a la izquierda, mi conjunto va a ser menor que el conjunto de datos. Si yo tengo dispersión positiva, mi promedio va a ser más alto que el conjunto de datos. Una asimetría positiva o sesgo derecho. Aquí tengo sesgo izquierdo o dispersión hacia los valores negativos, asimetría negativa. Entonces mi promedio va a ser inferior a lo que está representando la mayoría de los datos. Hay otras formas de calcular la simetría teniendo dos valores. Yo les traigo una que es genérica, el coeficiente de asimetría de Pearson, que toma la media menos la mediana multiplicado por tres desviaciones a la derecha y a la izquierda entre la desviación estándar. Ese valor da entre menos 3 y 3. Pero cuando trabajamos con Excel, generalmente lo vamos a analizar entre 0, entre positivo y negativo. Mientras más positivo o negativo, entre menos 3 y más 3 me da una idea de la dispersión. Si me da negativo, significa que la dispersión es a la izquierda, y si me da positivo, quiere decir que me da hacia la derecha. Y si me da igual a 0, entonces significa, exactito 0, significa que yo tengo los valores simétricos o las medidas son simétricas. Aquí, como les decía, igual a 0, no hay sesgo, mayor que 0 o positivo, el sesgo a la derecha, y menor que 0 es a la izquierda. Lo mismo pasa con la kurtosis. La kurtosis mide el apuntamiento de los datos alrededor del promedio. Aquí trabajamos con 3, pero en la práctica es lo mismo. Igual a 0 es mesocúrtica, mayor que 0 es leptocúrtica, y menor que 3 menor que 0, o sea, negativo, es platicúrtica. Decir que es menor que 0 o negativa platicúrtica quiere decir que los datos no tienen ningún tipo de forma de representatividad, o sea, ese promedio no los representa, los datos están excesivamente dispersos y son diferentes entre ellos. Hay un grado de heterogeneidad muy grande. Mesocúrtica tiene que ver con la distribución por ejemplo, una característica de la distribución normal es que ella es insesgada y mesocúrtica, es decir, ella tiene una variabilidad igualmente repartida alrededor de sus promedios. Y tengo la leptocúrtica, es la más apuntada, es decir, donde tengo los datos muy concentrados alrededor de su promedio. Entonces, la variabilidad de la leptocúrtica es menor que la variabilidad de la mesocúrtica, y la de mesocúrtica a su vez es menor que la de la platicúrtica. Es decir, aquí tengo menos variabilidad o varianza, aquí tengo una variabilidad menor que la platicúrtica. Lo que sí quiero decir es que tener una distribución simétrica no significa que no hay variabilidad. Lo que está es igualmente repartida. La dispersión, hacia donde se dispersa la variabilidad, el volumen de esa dispersión o la magnitud de esa dispersión. Y ahora sí vamos a ir al taller donde esto se va a ver un poco más claro a la hora de hacer las interpretaciones.